Hola amigos y bienvenidos a Ultra Misterio Enigma. En el programa de hoy vamos a hablar del caso del hombre de Tauret, uno de los casos más famosos sobre viajes interdimensionales que existen en el mundo del misterio. Para ello, vamos a desplazarnos a la década de 1960, del pasado siglo XX, más concretamente al Aeropuerto Internacional de Tokio, en Japón, donde un hombre de negocios que viaja tranquilamente, de forma rutinaria, se va a encontrar con la experiencia más importante de su vida. El hombre en cuestión llega a ese aeropuerto de Tokio y se dispone a pasar el control de aduanas. Espera su turno tranquilamente en la cola y cuando le toca, un policía le atiende. Registran su equipaje, todo está correcto, no hay ninguna anomalía y el problema viene cuando revisan su pasaporte. En teoría todo está bien, pero cuando ven el nombre del país de expedición, se llevan una sorpresa. Ven que pone país de expedición Tauret. El policía, un hombre experto que lleva muchos años trabajando en ese aeropuerto, sabe perfectamente que no existe ningún país con ese nombre. Extrañado, le pregunta al hombre si ese pasaporte, dónde se lo han hecho, dónde se lo han expedido, y el hombre afirma con total seguridad de que se lo han expedido en Tauret, su país, de donde ha salido hace unas 10-12 horas. Dijo el hombre: yo soy un hombre de negocios, acostumbro a viajar y nunca he tenido ningún problema. Entonces el policía, junto con un compañero, le hicieron un análisis al pasaporte para comprobar que no era ningún tipo de falsificación o que no lo estaban gastando una broma. Efectivamente, el pasaporte pasó ese control. Era un pasaporte totalmente legal. Pero, al final, se veía un escudo desconocido y el nombre de un país, Tauret. Extrañados, porque creían que iba a ser falso, volvieron a preguntar al hombre: ¿a qué se debe todo esto? ¿De dónde ha sacado usted este pasaporte? El hombre, cada vez más enfadado, pues dijo: mire, yo soy un hombre de negocios, como ya le he dicho, y estoy harto de viajar por todo el mundo, y aquí a Japón en concreto he venido unas cuantas veces, y nunca he tenido ningún tipo de problema. Y ahora me viene usted diciendo que mi país no existe. No sé si denunciarle, si marcharme, no sé lo que voy a hacer. La cola que se estaba formando en el aeropuerto era bastante grande, había mucha gente para el control de aduanas. Entonces decidieron llevarlo a una sala aparte para seguir interrogándole. Empezaron a discutir él y el policía, uno que sí existe, otro que no existe, de dónde viene usted, a dónde va. Nunca se ponían de acuerdo, hasta que al final el policía dijo: mire, le voy a traer un mapa, espere un momento, le traigo un mapa y señáleme usted dónde está su país, porque a lo mejor yo no lo conozco. Me parece raro porque llevo casi 20 años trabajando en este aeropuerto y me sé todos los países. Efectivamente, el policía le trajo un mapa mundi y el hombre, que estaba muy enfadado porque le estaban retrasando mucho y tenía unos negocios importantes que hacer, señaló con total seguridad: aquí está mi país. Ni siquiera miró el mapa, sabía de sobras dónde estaba su país, lo señaló directamente, tocó con el dedo en el mapa y dijo: aquí está mi país. El policía se acercó al mapa y miró, y vio que el hombre estaba señalando un punto entre España y Francia. Pero, lógicamente, ahí no había ningún Tauret.
habló con el señor y le dijo: vamos a ver, usted me señala este lugar, compruebe usted mismo que aquí no hay nada, solo está España, Francia y este pequeño país llamado Andorra, que lo conozco, que he recibido muchos pasajeros de ahí, pero de Tauret nada de nada. El hombre miró y efectivamente comprobó la cruda realidad. En ese lugar su país había desaparecido. Solo se encontraba España, Francia y un pequeño país llamado Andorra. Donde debía estar su país, Tauret, solo un pequeño país llamado Andorra. Discutió con el policía sobre si el mapa era correcto o incorrecto. El mapa era totalmente correcto. El hombre se puso blanco. Imaginaos vosotros que llegáis a un lugar, salís tranquilamente de vuestro país, cogéis un avión tranquilos, vais de vacaciones, vais de viaje, y cuando llegáis a ese lugar os dicen que vuestro país no existe. ¿Cómo os sentiríais? Pues efectivamente, así se sintió él, totalmente desconcertado. Le dijo al policía: pero efectivamente, España la conozco, Francia lo conozco, no conozco esto Andorra, aquí tenía que estar mi país. Además, mi país es bastante más grande, ocupa casi toda la frontera entre España y Francia. Quedaron deliberando un momento y como ya era tarde, el policía no podía dejar de atender sus obligaciones en el aeropuerto, llamó a comisaría y asignaron un inspector para que se hiciera cargo de ese caso, porque mientras eso no se aclarara no le iban a dejar entrar en el país. El inspector llegó y se hizo cargo de ese pasajero. Y como era muy tarde, decidió, para que no pasara la noche en una oficina del aeropuerto, decidió llevarlo para que pasara la noche a una habitación de hotel. Efectivamente, fueron a un céntrico hotel de Tokio. El inspector, el supuesto hombre de Tauret y un grupo de policías. Lo acompañaron a una habitación, se acomodó y el inspector le dijo: muy bien, descanse y por la mañana vendré a recogerle para ir a comisaría y seguir con esta investigación. El hombre se quedó en la habitación. El inspector se fue a su casa, no sin antes dejar a 2 policías vigilando la puerta de la habitación y otros 2 vigilando la entrada del hotel, porque no querían que el hombre se escapara. Efectivamente, cuando llegó por la mañana, el inspector fue a esa habitación de hotel. Allí estaban los 2 policías vigilando, le abrieron la puerta, entró en la habitación y llamó al hombre para indicarle que son horas, vámonos, que hay que continuar con esto. Pero no recibió ninguna respuesta. El inspector, ya un poco nervioso, empezó a mirar por toda la habitación de hotel, miró en el dormitorio, en el baño, no había nadie, ni siquiera estaba el equipaje. Es como si no hubiera estado nunca nadie allí, porque el hombre, el supuesto hombre de Tauret, llegó con 2 maletas. Ni estaban las maletas ni estaba el hombre. Miró hasta debajo de las alfombras, como suele decirse, pero ahí no había nadie. Rápidamente fue junto a los policías que estaban en la puerta. Pero, ¿habéis dejado salir a ese señor? Los policías le contestaron: no señor, aquí ni ha entrado ni salido nadie en toda la noche. Hemos hecho turnos de guardia y hemos estado vigilando constantemente. No había entrado ni salido nadie. Por la ventana no pudo escaparse nadie. Las ventanas estaban selladas y además estaban en un piso 16. ¿Cómo iban a escaparse? Y por la puerta no salió. El hombre se esfumó, él y su equipaje, y nunca más se supo de él. Nunca más. No hubo nada. Estuvieron varios días
buscando, mirando, nunca más. Es como si se lo hubiera tragado la tierra, desapareció. Hasta aquí, es lo que se sabe de este caso del hombre de Tauredo. Hasta este punto, en el que desaparece este hombre y no se vuelve a saber de él, excepto una pequeña investigación que hizo un grupo de investigadores japoneses en el año 1986, que, fascinados por este caso, quisieron rebuscar, a ver si había alguna prueba, a ver si quedaba algo, querían seguir tirando del hilo. Prácticamente no encontraron nada. La policía, silencio total. Ningún policía quiso hablar con ellos sobre ese caso. Ni el policía que estaba en el aeropuerto en aquella época, que ya estaba retirado, quiso hablar con ellos sobre ese caso. Lo intentaron. Ni en la comisaría, ni el inspector, ni el del aeropuerto, nadie quiso darles detalles o más detalles de ese caso, aparte de los que ya se conocían. Lo único que descubrieron, que no sé si puede considerarse prueba o no, lo único que descubrieron fue en el registro de aduanas del aeropuerto correspondiente a ese día, a esa fecha de la década de 1960, encontraron en el registro donde se anotan los números de pasaporte y las incidencias, encontraron un número de pasaporte que estaba subrayado en rojo y al lado ponía desconocido. Eso, en teoría, es la única prueba, si es que puede considerarse eso una prueba, de que un extraño personaje pasó por allí en esa época. Imaginaos este caso, que puede sucederle a usted o a cualquiera, que sea alcanzado por un vórtice interdimensional, un vórtice que le haga atravesar de una dimensión a otra. El hombre salió tranquilamente de su país, como siempre estaba acostumbrado a viajar, cogió su avión, llegó al aeropuerto, el avión despegó y justo en algún instante entre su país y el aeropuerto de Tokio, el Tokio de su dimensión, en la que sí existía su país Tauret, en algún punto fue alcanzado por el fenómeno e hizo que al aterrizara en un Tokio diferente, en un Tokio de otra dimensión. Es un fenómeno muy curioso, que suele darse en muchos casos. Pero imaginaos cómo son las dimensiones, que en este caso el único cambio que notó este señor fue que en esta dimensión su país no existía. Los cambios pueden ser muy diferentes entre dimensiones. Si usted es alcanzado por el fenómeno y viaja a otra dimensión, le pueden suceder varias cosas. Aparecer en una dimensión en la que los cambios son mínimos, en la que usted prácticamente, salvo algún pequeño detalle, nunca sabría que ha cambiado de dimensión, porque son detalles mínimos los que cambian. En otras dimensiones cambia ya un poco más. Usted conoce a otras personas, usted vive en otro lugar. Pero después, las más extrañas son cuando usted viaja a otra dimensión donde los cambios son totales, donde todo está patas arriba, nada coincide con su lugar de origen. Es bien sabido que ese fenómeno nos alcanza aleatoriamente. ¿Y si cambiamos de dimensión a menudo?
Y no nos damos cuenta porque casi no notamos los cambios. Porque si cambiáramos de dimensión a una donde si hubiera grandes cambios, los notaríamos. Pero si estamos cambiando constantemente a dimensiones donde los cambios son muy sutiles, ¿cómo se daría usted cuenta de que ya no ha cambiado de dimensiones desde que usted existe? ¿Cómo sabe que no ha cambiado varias veces de dimensión? Si los cambios son casi mínimos. Es un misterio muy grande este de las dimensiones. Cuanto más escarbas, cuanto más intentas averiguar, más preguntas salen. Cuantas más preguntas te contestas y cuantos más misterios resuelves sobre este tema, porque creedme, llevo muchos años investigando en concreto el tema de viajes en el tiempo y el tema de los cambios de dimensión. Y cada vez que respondo una pregunta, cada vez que descubro una cosa, me aparecen 40.000 cosas nuevas. Cada vez que respondo una pregunta, me aparecen 100.000 preguntas nuevas. Pero seguiremos investigando. Algún día se dará, pues, con la clave para resolver todo esto. ¿A vosotros qué os parece este caso del hombre de Tauret? ¿Creéis que era un bromista? ¿Creéis que sí era un caso totalmente real de cambio de dimensión? ¿Creéis que es simplemente una leyenda urbana inventada? ¿No existe el hombre? ¿No existió nunca nada? ¿Qué opináis sobre esa pequeña investigación del año 1987? ¿Sería esa que encontraron realmente una prueba de que ese hombre estuvo ahí? Nos gustan vuestras opiniones. Dejadlas en los comentarios. Y sin más, muchas gracias por estar ahí. Recibid un cordial saludo de este vuestro servidor y nos vemos en el próximo programa de Ultra Misterio Enigma. Hasta pronto.